Estás escuchando UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario, donde te enteras de las últimas noticias, investigaciones y temas coyunturales del país y el mundo. Bienvenidos al cuarto capítulo de UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Isabela Díaz Granados y los estaré acompañando durante este programa, discutiendo temas de interés general que nos preocupan, interesan e intrigan. Hoy hablaremos acerca del acceso al mercado laboral de las personas en condición de discapacidad física. En Colombia, según reveló en el 2019 la Alta Consejería Presidencial para la Discapacidad, hay alrededor de 1.5 millones de colombianos en esta condición, que, a pesar de estar aptos para trabajar, no consiguen empleo por las difíciles condiciones del mercado. De hecho, Carlos Parra, director del Instituto Nacional para Ciegos, mencionó en una entrevista con RCN Radio el año pasado que cerca del 80% de la población con discapacidad se encuentra en desempleo. Lo anterior, a pesar de que cuenten con formación educativa profesional y técnica, pues las empresas no están preparadas para brindar la adecuación de espacios de trabajo para dichas personas. Es un tema del que hay bastante por hablar, por eso hoy tenemos una invitada experta en el tema, que además es rosarista. Camilo Moreno, quien me acompaña desde la mesa de trabajo, nos presentará a nuestra invitada. Hola, Camilo. Hola Isabela, le doy la bienvenida a todos los ciberoyentes que se conectan una vez más a UR Podcast en este tema tan interesante. Como lo mencionaba Isabela, es un tema que tiene muchas aristas y a pesar de que se han generado cambios en las políticas públicas, aún hay mucho por hacer. Por eso, para conocer más sobre este tema, invitamos a una abogada rosarista, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia y especialista también en Relaciones Laborales de Derecho Laboral de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Actualmente es socia de la firma Cortés Romero y Asociados. Damos la bienvenida a Catalina Romero Ramos. Catalina, es un gusto tenerla en nuestro programa. ¿Cómo está? Buenos días, Isabela, Camilo. Mil gracias por esta invitación y gracias a la Universidad del Rosario también por esta invitación. Espero que esta charla sea de mucho provecho, no solamente para los estudiantes actuales, sino para toda nuestra comunidad rosarista. Así es, Catalina. Catalina, Camilo y yo estuvimos buscando alguna información sobre el acceso al mundo laboral de las personas en condición de discapacidad. La verdad, el panorama es un poco desalentador, darnos cuenta de que no es común encontrar en las empresas a personas en esta condición. Desde su perspectiva y expertise en el tema, ¿cómo ve esta situación en Colombia y en el mundo? Bueno, Isabela, yo creo que antes de empezar con cifras, porque pues les confieso que cuando ustedes me invitaron muy amablemente a este programa, pues me puse a revisar a detalle cifras y sí, tienes razón, es muy difícil encontrar unas cifras exactas. Más adelante hago referencia un poco a lo que encontré a nivel de Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo. Pero digamos que antes de arrancar con esto es muy importante hacer referencia que antes del año 97 nuestro país sí sufría, digamos, una dolorosa situación en cuanto a la falta de inclusión de las personas con discapacidad al mercado laboral. Como bien lo decía ahorita Camilo, pues no hay infraestructura en las empresas, la gente, y no solamente en las empresas, sino también si ustedes que son jóvenes, a ustedes les ha tocado otra cosa muy diferente y es encontrarse ya con edificios y con casas adecuadas, pero antes no existían normas que exigieran a los constructores, por ejemplo, adecuar los edificios y las oficinas siempre a poner rampas y adecuar, digamos, estos sitios físicos para estas personas. Entonces, digamos que sí, ese era como el panorama general. Este tema empezó un gran cambio, creo, con la ley 361 del año 97, que fue la famosa ley Klopatowski, que me imagino que en su investigación se encontraron con esa ley. Y digamos que fue un trabajo muy grande que se hizo a nivel de Congreso y desde aquí empezaron a exigirse normas y a expedirse normas, perdón, a nivel nacional, no solamente de adecuación de lugares físicos, sino también ya de incentivos tributarios a las empresas que contrataran, por ejemplo, personal con discapacidad. Y también se exigía, digamos, la participación, digamos, cuando habían empresas que estaban presentándose a licitaciones, esto fue ya mucho más reciente, que tuvieran un puntaje mucho más alto
como proponentes para que tuvieran trabajadores con discapacidad. Entonces, digamos que aquí se abre un panorama importante, pero entonces la pregunta del millón es lo que decía ahorita Isabela, y a pesar de esos cambios desde el año 97, que esto es pues una cantidad de tiempo ya, ¿por qué no se ven en las cifras reflejado, no se ve reflejado el tema de esa inclusión de este grupo de personas al mercado laboral? Entonces, digamos que lo que nosotros encontramos en una investigación que hicimos con un libro que escribimos con Adriana Camacho, otra profesora del Rosario, un libro que escribimos, empezamos una investigación como desde el año 2016 y el libro lo pudimos editar en el año 2018, se llama De la estabilidad laboral relativa a la estabilidad laboral absoluta. En ese libro nosotros hablábamos de todos los fueros más importantes y de las protecciones al empleador y encontramos, para resumir un poco, porque este tema es interesantísimo, pero se llevaría mucho tiempo, encontramos un abuso gigante en las personas enfermas y entonces encontramos que la ley empezó a aplicarse, esta ley 361 del 97 empezó a aplicarse no a las personas realmente con una discapacidad, sino a cualquier persona que estuviera incapacitada. Entonces, digamos que aquí empezó una gran discriminación positiva. Me paran si estoy hablando mucho, con tranquilidad, porque yo me emociono en este tema y no paro. Este es mi tema. Además siento que es un tema bastante complejo, entonces perfecto que nos lo explique de esta manera. Sí, yo creo que tenemos que poner como en contexto a todos los oyentes para que podamos aterrizar el tema. Entonces, en esta ley 369 del 97 arranca por allá un artículo 23, que es el que nos tiene ahí en problemados, creo, y es que dice que se presume que cualquier empleador, el empleador no puede terminar el contrato de trabajo de una persona con discapacidad a menos que exista una autorización por parte del ministerio para terminar el contrato de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Los empleadores empezaron a contratar personas con discapacidad o con algún tipo de incapacidad y cuando iban a pedir el permiso para terminar el contrato, no daban este permiso. Y entonces, si terminaban el contrato, este trabajador acudía a la vía de tutela y por vía de tutela reintegraban a ese trabajador. Entonces, aquí empezó el problema. Entonces empezaron las empresas, pero por Dios, si yo de buena fe contraté a una persona que estaba enferma y por vía de tutela me la reintegran y me la dejan toda la vida, y de ahí el título del libro, estabilidad relativa a estabilidad absoluta, pues obviamente yo soy asesora de empresas y puedo dar fe, digamos, de esto porque este es mi trabajo con las empresas todos los días. Entonces me decía Catalina, pero ¿cómo voy a contratar a una persona así? O sea, es más, no puedo contratar a una persona ni una gota enferma porque me angustio de que tenga por vía de tutela no pueda terminar el contrato. Entonces, cuando nosotros los asesores laborales les decimos a las empresas, los contratos de trabajo se pueden terminar, hay modalidades de contrato, hay contratos fijos, contrato por obra, en el contrato término indefinido uno puede terminar el contrato pagando la indemnización. Pues en la práctica, pues esto no existe cuando una persona está incapacitada, porque un juez de tutela sencillamente dice, señor empleador, usted no podía terminar este contrato, reintegre al trabajador. Entonces, pero cuando nos vamos a ver los casos de a quién reintegran, están reintegrando a personas que tienen una gripa, un dolor de muela, un dolor de garganta, y no estamos hablando realmente de estas personas con discapacidad. Entonces ahí es donde empieza uno a ver el problema de que estos fueros y esa estabilidad se la están dando a las personas que realmente no la necesitan, están incapacitadas pero no discapacitadas, y equivocadamente los jueces de tutela empezaron a dar una interpretación de esta ley 361 del 97, no para las personas discapacitadas, sino para toda la comunidad en general de incapacitados que somos todos, porque pues todos en algún momento vamos a tener una gripa, se nos va a partir un pie, vamos a estar de alguna manera incapacitados. Entonces, digamos que aquí empezó un gran inconveniente para las personas con discapacidad y los mismos discapacitados empezaron a hacer lobby en el Congreso para que se reformara este artículo 23 de la ley 361 del 97, porque ellos empezaron a darse cuenta que por ese mismo artículo y por esa restricción tan grande que había de no poder terminar los contratos, era que ellos no podían acceder al mercado laboral. No sé si hay algo como el resumen en general del panorama de lo que está sucediendo en este momento.
Está perfecto, Catalina. Y pues como usted lo venía comentando, la creación de estas políticas públicas pues han buscado garantizar los derechos en materia laboral para estas personas con discapacidad. Por ejemplo, también quería contarle que seguramente Catalina la tiene muy claro y es la Ley 1618 del 2013, esta que Mm. tiene por objetivo garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión y acciones afirmativas, ajustes razonables y la eliminación de toda forma de discriminación por razón de discapacidad. También hace poco el alcaldía de Bogotá hizo un foro virtual, un foro que se llamó Bogotá Impulsa Oportunidades para la Inclusión Social, Laboral y Productiva de las Personas con Discapacidad, en donde afirmaron que en las entidades del distrito hay 425 personas actualmente trabajando con algún tipo de discapacidad. Pero lo que usted nos estaba comentando es muy interesante sobre, pues yo digo que es de lado y lado como este aprovechamiento y también como este miedo a contratar a una persona con discapacidad por parte de las directivas de una empresa, por la misma ley que cubre y aborda muchos temas sobre personas de esta minoría. ¿Usted cómo cree que se puede hacer esta diferenciación en la ley entre una persona discapacitada y una persona con incapacidad? Yo creo que el problema ni siquiera es la ley, porque desde que se crea, desde que nace la ley 361 del 97, que es la que abre la puerta a todas estas otras leyes que ustedes mencionaron ahora, ahí se hace digamos, una diferencia y se dice que para que la persona realmente tenga, o sea, se acredite como discapacitada, debe estar en un registro. Entonces, la misma ley Okay. acertadamente desde el principio dijo, debe haber un registro de discapacitados. Bueno, pues lo que sucede en la práctica es que hay personas que se registran y personas que no. Pues, ¿cómo puedo yo lograr esos registros? Pues si la gente está en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, ahí digamos que medianamente el Estado puede determinar y hacer como una estadística de quienes están registrados y registrarlos si no lo están. Pero digamos que la misma ley sí señala ese tema, tan es así que las primeras sentencias, no de la Corte Constitucional, que fueron las más proteccionistas, sino de la Corte Suprema de Justicia, hacían una diferenciación y decían discapacidad, personas con pérdida de capacidad leve, digamos grave, y hacían unos porcentajes y una discriminación, y decía y señalaba la misma Corte que de conformidad con lo establecido en la ley, pues discapacitado era el que estuviera registrado como discapacitado. Entonces, creo que Sí. la ley sí lo hizo bien. El inconveniente más que la ley y vuelvo y lo insisto y lo repito, son las interpretaciones que se han dado, que han hecho los jueces de tutela. Es que recordemos que los jueces de tutela, cuando conocen de estos temas laborales, muchas veces son jueces penales o jueces civiles que no conocen este tema. Entonces, esto es lo grave. Esto no está en manos de jueces laborales que por lo menos tienen un conocimiento profundo del área laboral, de las formas laborales, de las formas de determinar un contrato, sino que quien está realmente haciendo esta interpretación a nivel constitucional es un juez penal o civil que no tiene conocimientos laborales. Entonces, esto es lo grave. Y después, digamos, esto, pues sí, por revisión muchas veces llega a la Corte Constitucional, que también ha habido sentencias complicadas, digamos, muy proteccionistas para personas, vuelvo y explico, yo entiendo que se proteja a un discapacitado que ha sido, digamos, excluido de su trabajo por razones de su discapacidad, porque precisamente es lo que busca la ley. Pero lo que no entiendo es cuando hayan casos de una persona que tiene gripa o tiene dolor de garganta permanente, porque de pronto tiene las glándulas inflamadas, qué sé yo, y tenga una protección constitucional y una empresa tenga que soportar, digamos, una estabilidad absoluta a causa de esto y no que estemos hablando realmente de un discapacitado. Entonces, la respuesta a tu pregunta, Camilo, es, yo creo que la ley está bien. Lo que está mal son las interpretaciones que hacen los jueces de tutela, que como vuelvo e insisto, no conocen el tema laboral. Estás escuchando UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario, donde te enteras de las últimas noticias, investigaciones y temas coyunturales del país y el mundo. Catalina, aparte de lo que encontramos en papel, digamos, en estas leyes que estábamos comentando, si nos vamos a la realidad, vemos que incluso a la hora de buscar trabajo, los sitios, los portales web por medio de los cuales se realizan como estos procesos,
tienen barreras en el acceso para gran parte de la población. ¿Cree usted que realmente las empresas o la mayoría de ellas están preparadas en infraestructura, o incluso en mentalidad o cultura organizacional para recibirlos, para recibir a las personas con discapacidad? Mira, sí, yo creo que, vuelvo e insisto, el gobierno se ha hecho unos avances muy grandes frente a eso y creo que el último fue el decreto del año 2018, el que les hablaba al principio sobre los incentivos en los procesos de contratación con el Estado, que daba puntos adicionales a los proponentes. Entonces creo que lo que primero empezó como una obligación, ya los empresarios empezaron a sentirlo como un beneficio porque pues claramente hay beneficios tributarios, hay todo, y ellos mismos ya los empresarios se están preparando para esto. No es fácil, no es un cambio, esto no va a pasar de la noche a la mañana, pero yo creo que sí Colombia y los empresarios colombianos se están preparando para eso. Miren que yo encontré unas estadísticas del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo interesantes de las ocupaciones las ocupaciones que pueden tener estas personas. Y muchas personas de estas se pueden dedicar, por ejemplo, al trabajo en call center, que lo pueden hacer desde sus casas. Entonces, muchas veces ni siquiera se necesita infraestructura para recibirlos, sino que ellos pueden trabajar desde sus casas, haciendo llamadas, haciendo control de clientes, haciendo seguimiento de los clientes. Obviamente los discapacitados, cuando estamos pensando en un discapacitado que tenga imposibilidad de mover sus piernas y, digamos, de movilización, pero digamos que en su capacidad mental esté a un 90-100%. Claro. Entonces hay empresarios que sí han encontrado valor en esos temas, y yo creo que este tema ahorita de la pandemia y en lo que estamos en este momento, claro que sirve para, yo creo que esto es coyuntural y esto nos va a servir demasiado. Hay mucha gente trabajando desde sus casas y esto va a permitir, yo soy muy optimista que esto va a permitir la inclusión de personas realmente con discapacidad a las empresas. Ahora, otra cosa importante es que hay una sentencia que me parece que es muy buena y se acerca, da un poco de tranquilidad a los empresarios, que es la sentencia de unificación 040 del año 2018, donde se habla de una persona que estaba con pensión de invalidez, o sea, es decir, es una persona que ingresó al Estado a trabajar en una empresa del Estado, ya pensionada por invalidez, y cuando la empresa terminó ese contrato por razones de reestructuración y reorganización, esta persona inició una acción de tutela buscando la protección de estabilidad en el empleo, y esta tutela se ganó, y en esta tutela se dice, no, la persona, o sea, cuando el empresario contrató a esta persona ya sabía que tenía esa condición de invalidez, y pese a que lo tenía, lo contrató de esa manera, razón por la cual a la finalización no se puede entender que ellos sí terminaron el contrato de trabajo de esa persona por razones de invalidez, sino pues obviamente porque hubo una reestructuración. Entonces me parece que fue una tutela muy sensata, que de pronto empieza, bueno, 2018, hace 2 años, empieza a dar un poco de luz, digamos, a los empleadores para tener esa tranquilidad de contratar una persona en condición de discapacidad. Obviamente, ¿cuál es la recomendación que yo doy a los empresarios siempre con esto? Si contratan a una persona en condición de discapacidad, hagan una declaración al inicio del contrato para que estén tranquilas ambas partes, de que esta persona está ya ingresando con una discapacidad, pues, que razón por la cual no se puede entender posteriormente que si va a haber una terminación habría una discriminación, sino que yo la voy a contratar de esa manera. Entonces creo que esa misma sentencia ayuda mucho a dar una luz a los empresarios para que tengan tranquilidad de contratar personas en condición de discapacidad. Eso estaba muy bonito lo que estaba diciendo Catalina. En este tiempo de pandemia, en donde pues están haciendo varios trabajos y varias áreas en donde pueden hacerse una inclusión real, como lo que mencionaba Catalina, de la virtualidad en los trabajos, los call centers y este tipo de escenarios donde pues estaría muy, muy útil y muy pertinente que se empiece a hacer esa inclusión de la que nos hablaba. Catalina, también Claro, quería señor. contarle que cuando estábamos preparando el podcast nos dimos cuenta que en diferentes escenarios que recurrimos normalmente como bancos, supermercados o restaurantes, entre otros, es difícil encontrarnos con personas en condición de discapacidad física trabajando en estos lugares. Usted nos venía comentando como que
A partir de esta tutela, o para poner un ejemplo sobre el tema, los directivos o los mismos empresarios tenían como una tranquilidad a la hora de contratar personas con discapacidad, pero estas personas o estos empresarios que no tengan de pronto una asesoría, ¿usted creería que existen prejuicios que no conozcan del tema y que por estas mismas razones no hagan uso de una contratación de Sí, personas en condición claro, de claro. discapacidad? Mira, tú has tocado un tema importantísimo, Camilo, y no podemos olvidar que en Colombia, digamos, el 80% de las empresas que ofrecen empleo son empresas medianas y pequeñas. O Sí. sea, el 20% son Pepsi, Coca-Cola, o sea, este es nuestro mundo y nuestra realidad. O sea, el 20-30% estamos hablando de multinacionales, pero el otro gran paquete de empresas que dan empleo son empresas medianas y pequeñas. Y sí, muy seguramente, y están hasta ahora organizándose, no tienen, como dices tú, acceso a tener un asesor que les diga entremos en esta cultura, no solamente un asesor laboral, un asesor en gestión humana, un asesor en implementación de nuevas políticas, digamos, a nivel de talento humano. Esto lo tienen ante las grandes empresas. Entonces, cuando uno encuentra estos temas de inclusión, pues sí, tristemente se dan en empresas multinacionales o de pronto empresas, exacto, si las multinacionales ya han tenido una experiencia en otros países, en más avanzados que nosotros, pues lógicamente llegan acá y quieren implementarlo de la misma manera, entonces obviamente es mucho más fácil que se dé. Pero tristemente la empleabilidad en Colombia se da por empresas medianas y pequeñas, que no tienen esas, digamos, esos accesos y todo este tema. Pero yo pienso que estos últimos gobiernos han apoyado muchísimo a la empresa mediana y la empresa pequeña porque se han dado cuenta que aquí hay un nicho impresionante de empleabilidad y yo me he dado cuenta a nivel de agremiaciones, Cámara de Comercio, hay muchas asesorías, digamos, gratis para estas empresas y estos acompañamientos en estos planes de inclusión. Entonces yo creo que en la medida que nos vayamos culturizando de esa manera y estas empresas medianas y pequeñas se den cuenta de la importancia de estar estudiando, de meterse en los grupos para enterarse de lo que está pasando en el mundo, pues estas mismas empresas van a darse cuenta de la importancia, pero sí, definitivamente ese es un poco lo que ha sido un freno un poco para que no todas las empresas ya están con este chip y esta cultura. Pero yo creo que, por ejemplo, y vuelvo y aplaudo un poco el tema de lo que es la pandemia y esta virtualidad, es que todos estamos conectados desde las 8 de la mañana aprendiendo cosas. Si no estamos en esto que estamos acá hablando sobre un tema interesantísimo, yo ahorita a las 8 de la mañana estaba en un curso del Rosario, yo soy profesora del Rosario y estoy haciendo cursos y cursos para ser mejor profesora en acceso remoto. Entonces todos los días aprendo cosas y creo que así estamos todos, aprendiendo de cosas que no teníamos ni idea. Y entonces creo que todos tenemos la inquietud de que nos llega una cosa de algo que no tenemos ni idea. Oiga, qué chévere aprender de esto. Y nos metemos al webinar y empezamos a aprender de una cosa que no tenemos ni idea. Entonces yo creo y confío que las empresas en este momento están aprovechando esto también para aprender. Y en ese aprender está volver a generar y reacomodar ese talento humano, mirar cómo hacemos inclusión, mirar cómo aprovechamos esta mano de obra. Y aquí ahora hay una cosa importantísima para estas personas en la virtualidad, pero importantísima, una persona que no pueda moverse porque en Bogotá no, bueno, no solo Bogotá, a nivel nacional no haya la infraestructura en los andenes, en las calles, en los buses para movilizarse, pues ahorita estamos todos trabajando quietos, es decir, esto es una muy buena oportunidad para la inclusión. Y digamos que ni siquiera deberíamos hablar de discapacitados o no discapacitados, de toda la población laboral, porque también ahí cuando uno empieza a hablar de discapacitados puede empezar a discriminar también, ¿no? Entonces es como de toda la población en general. Así es, Catalina. Completamente de acuerdo. Siento que esta situación también ha hecho que bueno, en el caso, como usted dice, aplica para todo el mundo, pero en el caso de las personas con discapacidad, también sin tener que moverse de su casa, todos hemos estado aprendiendo muchas cosas. Y estoy de acuerdo con lo que dice acerca de que es algo muy cultural y que poco a poco ha ido cambiando y pues esperamos que lo siga haciendo. Creo también que estos prejuicios de las personas, de los que hablaba Camilo, empiezan desde muy pequeños. Es algo que se debe implementar y pues normalizar, por así decirlo, desde las universidades e incluso desde los colegios y jardines. Las personas
con discapacidad necesitan, claro está, unas condiciones ideales para desempeñar su trabajo o estudio, pero son las instituciones las que también deben adecuarse a ellas dependiendo del servicio que estén ofreciendo. Y en este caso, la Universidad de Rosario, por ejemplo, no sé si Camilo y Catalina lo conozcan, cuenta con Incluser, que es un programa de apoyo especializado que provee a la universidad, a la comunidad académica y pues obviamente al estudiante con discapacidad, ayudas tecnológicas, acompañamiento y asesoría, permitiéndole lograr el desarrollo pues de las metas que tenga, ya sea realizar una carrera profesional, un diplomado, entre otros, y pues para su desempeño universitario. Incluser fomenta y asegura la inclusión, permanencia y el egreso de estudiantes en situación de discapacidad en igual de oportunidades. Creo que este tipo de acciones permiten que las entidades o las instituciones, desde las personas muy pequeñas, como colegios y universidades, empiecen a generar como esta conciencia de que necesitan igual ingresar a la universidad y pues desempeñarse en estos ámbitos. Yo estoy de acuerdo por lo que veníamos hablando con Catalina, este tema que es muy interesante y muy pasional para ella, que me parece súper bonito y súper chévere, porque al fin y al cabo este tipo de iniciativas son con las que se empieza a generar una verdadera cultura de inclusión y pues un respeto por la diferencia, es entender que no somos iguales, pero el hecho de no ser iguales pues no significa que merezcamos un trato diferente. Catalina, muchas gracias por acompañarnos este tiempo con nosotros aquí en UR Podcast y por ayudarnos a esclarecer muchas dudas acerca de este tema tan importante y tan interesante. No, muchas gracias a ustedes, Isabela, Camilo. Creo que fue, aquí se podría uno quedar hablando mucho tiempo. Esto es para una tertulia súper larga. Ay, sí. Pero porque el tema es muy interesante, pero como bien lo dice Isabela, esto es un trabajo de todos, un trabajo desde la universidad, estudiantes, profesores, en lograr la inclusión, en entender que todos somos iguales y todos necesitamos las mismas oportunidades. En las empresas, sí, yo en cualquier ámbito donde esté les digo, mire, desde el rol que desempeñemos, tenemos que hacer un papel importante para lograr para que esto se logre realmente. Y no, pues les agradezco muchísimo a ustedes la invitación. Cuando necesiten lo que necesiten, este tema me encanta. Les doy la información que quieran. Y les mando un abrazo a ustedes dos, a todos los oyentes también por estar acá pendientes de este programa tan interesante. Muchísimas gracias, Catalina. Esperamos que nuestros ciberoyentes hayan aprendido tanto como nosotros hoy. Los invitamos a compartir este podcast en redes sociales y a que no se pierdan de nuestros próximos capítulos. Los acompañamos desde la mesa de trabajo Camilo Moreno e Isabela Díaz Granados. Muchas gracias por conectarse con UR Podcast y un saludo grande para todos. Escuchaste UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario. Recuerda descargar y compartir este podcast. Nos vemos en nuestro próximo programa.